Muy buenas noches, contentos de estar con ustedes nuevamente. Hoy miércoles de noche continuamos con nuestro estudio del deseado de todas las gentes. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 75 ante Anás y Caifás. Es el capítulo. Vamos a tener 2 miércoles aquí en este capítulo. Es un capítulo bastante largo. Vamos a darle por título El Tribunal Injusto, parte 1 y parte 2. La lectura de donde está basado este capítulo es Mateo 26. Nuestro versículo clave en esta noche es el 57. Antes de empezar, quisiera invitarles para que juntos inclinemos nuestras cabezas para orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Hacemos una pausa este miércoles de noche primeramente para agradecerte por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Simplemente por la vida ya es una bendición. El poder caminar, el poder hablar, el poder sonreír, el poder, Señor, estar vivo. Gracias, gracias, Señor. Y también pues tenemos necesidades físicas, emocionales, espirituales, y necesitamos de tu ayuda, Jesús. Ven y atiende nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor. Algunos están quizás enfermitos, otros quizás, Señor, han perdido su trabajo, otros quizás simplemente se encuentran tristes, otros quizás con la falta de ir a la iglesia se sienten lejos de ti, Señor. Pero haznos saber a cada uno de nosotros que tú, Señor, estás con nosotros. Y durante esta pandemia has estado con nosotros y estarás con nosotros. Danos tu bendición. Agradecemos porque sabemos que vas a contestar cada una de nuestras oraciones. Y Señor, queremos orar por nuestra iglesia que está en un proyecto de construcción. Queremos orar para que tú, Señor, nos guíes y abras una puerta, Señor, para que este año se pueda hacer un milagro y podamos, Señor, terminar nuestro proyecto en el cual, bueno, le caben mucha gente y sobre todo es amplio y saludable para que nosotros podamos estar allí. El lugar que hemos estado usando, pues estamos agradecidos con él, pero está un poco encerrado y con esto de la pandemia nos quedaría un poco inconveniente. Pero Señora, abre la puerta para que cosas grandes sucedan en Loma Linda, Señor. Danos tu bendición y danos los medios para poder hacer lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer, Señor, es para tu honra y tu gloria. Tu bendición imploramos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26, versículo 57. Y dice ahí, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Así que esto sucede aproximadamente viernes de madrugada, por ahí quiero pensar a la 1, 2 de la mañana, y le esperaba un largo día a Jesús. Fue el viernes en la tarde que él fue crucificado y ahorita estamos hablando de la madrugada. Se nos dice o se nos comenta por los hechos que fue un juicio un tanto ilegal lo que se hizo con Jesús. Dice que se lo llevó a casa de Caifás, pero también antes de esto se lo lleva a casa de Anás. Si abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 18, versículo 12, 18-12,
Entonces la compañía de soldados, el tribunal y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Bueno, la verdad de las cosas es que la historia nos dice que el que era sumo sacerdote ahorita era Caifás, pero Anás había sido sumo sacerdote y probablemente le tocó una parte de ese año ser sumo sacerdote. Y interesantemente era suegro de Caifás, así que la esposa de Caifás era hija de Anás. Y cuenta que lo llevan a su casa, lo cual era totalmente ilegal. ¿Cómo que vas a llevar a juicio a alguien y lo vas a llevar a una casa? Cuando hay una corte donde se le podía llevar. Y dice más adelante aquí que versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Interesante porque Anás comienza a hacer preguntas de los discípulos y de su doctrina. Cuando es un juicio, más bien tú ya traes un caso en contra. Y verdaderamente aquí vemos que lo que Anás quería hacer era que Jesús hablara para encontrar fallas y poderlo condenar de esa manera. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo, versículo 20. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, a donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y luego hace la pregunta, versículo 21, porque Jesús conocía de juicio, Jesús conocía de cortes. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. En otras palabras, Jesús está diciendo, trae testigos que han escuchado lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, versículo 22, es un poco vergonzoso este versículo. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Imagínate tú, este alguacil pegándole a Dios mismo. Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, no había derecho que le golpeara. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. La verdad de las cosas que nomás podía haber un sumo sacerdote. Es lo que cuenta la historia. Bueno, Anás era más bien un ex sumo sacerdote. Y lo manda a Caifás, y Caifás hace lo mismo. No lo lleva a la corte, así que ya es una doble falta. Anás lo lleva a su casa, Caifás lo lleva a su casa, y dice de nuevo el versículo Mateo 26, 57, lo prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahora, se nos dice en Marcos 14, 53, Marcos capítulo 14, versículo 53. Y trajeron pues a Jesús el sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas, todos. Pero el deseo de todas las gentes nos aclara que no estaban todos, faltaban dos personas muy importantes. Uno era José de Arimatea y el otro era Nicodemo.
porque no estaban de acuerdo ellos, no estaban de acuerdo con el juicio que le estaban haciendo a Jesús, y ellos no estaban envueltos en este complot. En Lucas 22:58 se nos dice que Pedro, por otro lado, ya le seguía a Jesús, pero de lejos, de lejos. Y ya estaba por cantar el gallo también, porque ya 1, 2 y 3 veces iba Pedro a negar a Jesús. Quiero aclarar que tanto Anás como Caifás, sumos sacerdotes, no querían a Jesús. Le tenían envidia, le tenían coraje, le tenían odio, le tenían celo. Estaban airados contra Jesús y estaban buscando la manera de hacerle daño a Jesús. Es por eso que no lo llevan a Jesús a una corte, porque todo se estaba haciendo clandestinamente. Deseo a todas las gentes, página 648, dice ahí que había 2 acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. O sea, ellos querían ver que Jesús blasfemara. ¿Cómo era un blasfemio? Bueno, diciendo simplemente que él era hijo de Dios. La segunda razón que estaban buscando él, dice, y si les convencía de sedición. Sedición es una condena contra Roma, es un complot contra Roma. Así que ellos estaban buscando condenar a Jesús para que quedara Jesús mal con los judíos, con la blasfemia. Y por otro lado, no había cosa que les desagradara tanto a los romanos como algún grupo se levantara en contra del gobierno. Y eso es sedición. Que un grupo se levante contra el gobierno. Y ellos querían comprobar eso, para que quedara mal con los judíos y que quedara mal con Roma, y Roma lo pudiera condenar. Pero todo lo que se había hecho hasta este momento era ilegal. ¿Por qué? Porque tienen un juicio en la noche. Ningún juicio se hace en la noche, ninguna corte se hace en la noche. El lugar, cuando hay un juicio, a la persona se le lleva a la corte, pero se lo lleva a la casa de Anás y a la casa de Caifás. Era una conspiración directa. Mateo 26:59, o era una conspiración directa contra Jesús. Y buscaban testigos y no hallaban testigos. ¿Por qué? Porque eran falsos testigos. Y los falsos testigos no se pueden poner de acuerdo, porque los falsos testigos son mentirosos y los mentirosos no se pueden poner de acuerdo. Finalmente encontraron 3 testigos y se pusieron de acuerdo en que Jesús, que Jesús había dicho que en 3 días iba a derribar el templo. Y de ahí se agarraron. Cuando Jesús, cuando dijo esto, no se refería al templo, sino se refería a su persona. Y que después lo podía levantar, pues se estaba refiriendo a la resurrección. Sin duda, Satanás había orquestado todo esto. El Sanedrín
completo se fue contra Jesús. Los únicos que no se habían ido contra Jesús era José de Arimatea y Nicodemo. Los líderes todos se habían ido también contra Jesús. Los falsos testigos eran falsos. Y todo era una mera corrupción para condenar a Jesús. En Deseado a todas las gentes, página 650, se nos dice que en el cielo hubo un silencio. Los ángeles del cielo presenciaban todo movimiento hecho contra su amado general. Anhelaban liberar a Cristo bajo las órdenes de Dios el Padre. Los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 ejércitos asirios. Cuán fácilmente los ángeles que contemplaban ignominiosamente la escena del juicio de Cristo podrían haber testificado su indignación y consumiendo a los adversarios de Dios. Pero no se les dio la orden que lo hicieran. El que podía haber condenado a sus enemigos a muerte, soportó todo con toda su crueldad, su amor por su Padre y el compromiso que contrajera desde la creación del mundo de venir a llevar el pecado, le indujeron a soportar sin quejarse el trato grosero de aquellos a quienes había venido a salvar. Era parte de su misión soportar en su humanidad todas las burlas, todos los ultrajos que los hombres pudiesen acumular sobre él. La única esperanza de la humanidad estribaba en esta sumisión de Cristo a todo el sufrimiento que el corazón y las manos de los hombres pudieran infligirle. Jesús lo soportó todo. Jesús podía haber dado la orden que a esos ángeles y ellos hubieran venido aquí con gusto. El Padre podría haber dado la orden. Pero Jesús había hecho un compromiso desde la creación, que Él iba a venir y salvar a la humanidad. Y en estos momentos, en esta noche, Él está cumpliendo su compromiso. Humanamente Él le duele, tiene pesar. Pero humanamente Él reconoce que esta es la única oportunidad del ser humano de tener un Salvador. Y lo soporta todo. Soporta la humillación de estos sumos sacerdotes que supuestamente representaban a Dios. Soporta al Sanedrín, a los líderes. Soporta aquel alguacil que tuvo la osadía, tuvo la estupidez de bofetear al Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios Todopoderoso. Y Jesús lo soportó todo. Un juicio completamente ilegal. Todo por amor a nosotros. ¿Te das cuenta cuánto vales tú? ¿Te das cuenta cuánto valgo yo para el Señor? Todo para que tú y yo tuviésemos un Salvador.
Cuando piensas en este juicio ilegal, ¿qué piensas de tu Salvador? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué resolución tienes tú esta noche? Cuando yo miro a este Salvador, que lo sufre todo por nosotros, a mi mente viene, Señor, perdóname, perdóname porque a diario te ofendo con mi carácter, con mis intransigencias, con mis pensamientos. Perdóname, Señor. Perdona mis malas decisiones. ¿No sientes tú eso? ¿No sientes tú el deseo de pedirle perdón al Señor y decirle gracias, gracias Jesús, porque todo lo soportaste por nosotros? Oremos. Bendito Padre, al abrir tu palabra una vez más, nos queremos consagrar a ti y agradecerte, Señor, porque viniste a este mundo porque nos amas. Viniste a este mundo porque nos has escogido. A pesar de que te dieron la espalda nuestros antepasados y nosotros también te hemos dado la espalda, perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a aceptar tu sacrificio y que tu sacrificio sea algo real en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a acercarnos más a ti y a consagrar nuestras vidas a ti. Tu bendición imploramos. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias por estar con nosotros. El próximo miércoles que me toque predicar, continuaré con la segunda parte de el juicio. Este sábado que viene va a ser un sábado muy especial. Comenzamos una campaña con el pastor Alberto Ingleton de la Unión del Pacífico. Él estará con nosotros y con 5 estados. Así que yo creo que va a ser una bendición. No solamente va a ser el sábado, va a ser de sábado a sábado y durante la semana a las 7 de la noche. Así que va a haber muy bonita música, muy bonita programación. Hagamos planes de escuchar la palabra de Dios y invitemos a otras personas para que ellos también puedan ser partícipes de la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga